¿Te has preguntado alguna vez por qué los países no pueden simplemente imprimir más dinero para pagar sus deudas? ¿O para alimentar a las personas sin hogar? ¿O para arreglar el desempleo? ¿O para cualquier otro problema que necesita dinero? Bueno, esto puede parecer una pregunta bastante obvia, pero creo que puede ser una de esas preguntas que a la gente le da vergüenza hacer, aunque muchos quieren saber la respuesta. La respuesta más corta se puede resumir en una sola palabra: inflación. La inflación se define como un desequilibrio económico caracterizado por un exceso de dinero en circulación, que da lugar a una subida persistente y generalizada de los precios. Pero primero tenemos que establecer qué es el dinero. Esto también puede ser obvio, pero hay que saber que el dinero no tiene absolutamente ningún valor intrínseco. Esto significa que el dinero en sí no tiene ningún valor real. Se considera valioso solo porque puede comprar cosas, pero si estuvieras en una isla desierta el dinero sería totalmente inútil. El dinero tiene valor solo porque creemos que tiene valor. Esto se conoce como el efecto Tinkerbell. El efecto Tinkerbell se utiliza para describir algo que existe solo porque creemos que existe. Y este es el caso del dinero. Hipotéticamente hablando, si de repente la gente empieza a creer que el dinero no tiene valor, ya no tendría más valor. Por supuesto, no fue siempre así. El dinero ha existido desde hace miles de años, y cuando se utilizó por primera vez fue en forma de dinero mercancía. Las cosas que se negociaban tenían valor y uso real, como la sal, las especias, los caballos y las armas. También los metales preciosos como el oro y la plata, que técnicamente no tienen ningún valor intrínseco tampoco, pero debido a su rareza son mundialmente establecidos como moneda. Después tenemos el dinero representativo. Ya que llevar todo lo que uno posee puede ser difícil, usar el dinero representativo tiene más sentido. Básicamente, tú das tu oro a un banco, y ellos lo mantienen en seguridad para ti, y en cambio te dan un papel que confirma que eres el propietario de ese oro. Estos papeles pueden ser usados como dinero, ya que cualquier persona puede irse al banco para retirar el oro en cualquier momento. Pero hoy en día casi todos los países usan dinero fiduciario. Usar el dinero fiduciario requiere tener fe y confianza en el gobierno, de que su dinero va a tener valor. Si usamos a un país relativamente joven como ejemplo, Estados Unidos pasó por los 3 sistemas monetarios en 200 años. En 1792, cuando Estados Unidos dejó de usar el dinero europeo, el Acto de Monedas de 1792 estableció el inicio del dólar estadounidense. El dólar estadounidense fue inicialmente en forma de dinero mercancía, en forma de moneda de oro, de plata y de cobre. Las monedas fueron realmente hechas de oro, plata y cobre, y el valor del metal que forma la moneda era exactamente igual a su valor nominal. Después, con la ley de patrón oro de 1900, pasaron a mezclar el uso de dinero mercancía con el representativo. El gobierno introdujo los billetes de dólares que se podían ser intercambiados por oro en cualquier momento. El patrón oro es una forma de dinero representativo que muchos países usaban en esa época. Esto permitía calcular con precisión el tipo de cambio entre los países. Por ejemplo, si un gramo de oro vale €1 en Francia y $1.50 en Estados Unidos, puedes deducir fácilmente que €1 es igual a $1.50. Después se dejó de usar las monedas de oro, y la plata fue extraída de las otras monedas, lo que significó efectivamente el final del uso del dinero mercancía en Estados Unidos. En 1971, Richard Nixon abandonó oficialmente el patrón oro, y Estados Unidos pasó a usar el dinero fiduciario. Ahora volvemos a la pregunta inicial, los economistas nos dicen que un aumento de la oferta resulta en una caída de la demanda, y por lo tanto una caída en el precio. Así que cuanto más dinero hay en la economía, más cae el valor del dólar. Esto significa que los otros países pueden comprar más dólares en cambio con sus monedas. Un segundo gráfico de ofertas y demandas demuestra por qué esto conduce a un aumento de los precios. Tener más dinero en la economía provoca una variación en la curva de demanda de propiedades y servicios, pero como esto no es acompañado por un aumento en la salida económica, los precios deben aumentar. Míralo de esta manera. Si el gobierno imprime $1 millón y le envía a todos los ciudadanos de Estados Unidos para que compren autos deportivos, pero solo hay un número limitado de autos deportivos en el país.
Entonces lo más lógico por hacer sería aumentar el precio de estos autos. Si usamos una analogía para demostrar esto, imagínate a 4 personas en una isla desierta, cada uno tiene 10 frutas. En este caso todas las frutas tienen el mismo valor. Ahora imagínate que han descubierto un bosque totalmente lleno de árboles de manzanas. El valor nominal de manzanas ha aumentado porque hay más cantidad, pero el valor real de una manzana ha disminuido debido a un aumento de la oferta. Ahora una banana vale 10 manzanas, ya que la demanda de manzanas es baja mientras que la de bananas ha aumentado. Para que sea más claro, en esta analogía las personas representan a los países y las frutas sus respectivas monedas, y los árboles son el dinero impreso. Pero no es solo por estas teorías económicas que sabemos que imprimir más dinero es una mala idea. Hay varios ejemplos a lo largo de la historia moderna. El ejemplo más reciente es Zimbabue. En 2008 Zimbabue sufrió una inflación extremadamente alta debido a la impresión de dinero. Esto fue el resultado de unas terribles decisiones del presidente Robert Mugabe. Cuando la economía dio un giro para peor, Mugabe imprimió más dinero para pagar los gastos del gobierno. Esto hizo que la inflación se dispare, y a mediados de noviembre de 2008 la inflación alcanzó su pico en Zimbabue. Espera un segundo. Primero hay que proporcionar el contexto. La inflación en Estados Unidos es alrededor de 2%. Los economistas suelen coincidir en que el nivel de inflación entre 1% y 3% es óptimo. La inflación en los países del primer mundo varían entre 0 y 5%. Un país tiene una hiperinflación cuando su nivel de inflación supera el 50%. Entonces con esto en mente la inflación en Zimbabue en su pico alcanzó 6.5 trillones%. Para decirlo de otra manera, ese número tiene 22 dígitos. La situación se puso tan mal que los precios se duplicaron cada 24 horas. El gobierno trató de resolver el problema imprimiendo más y más dinero con denominaciones más altas. Además, siguieron añadiendo más ceros revalorando el dólar zimbabuense 3 veces a través de 4 diferentes tipos de moneda con 4 diferentes códigos ISO. Antes de la última redenominación, estuvieron imprimiendo billetes de 100 trillones de dólares. La gente estaba llevando literalmente unas carretillas llenas de dinero para comprar un pan. El gobierno llegó a prohibir la inflación de tal manera que arrestaron a la gente por aumentar los precios. En 2009 el dólar zimbabuense fue abandonado, y hasta el momento no tienen una moneda nacional. Su pueblo usa otras monedas como el dólar estadounidense, la libra británica y el euro. Antes de la hiperinflación el primer dólar zimbabuense valía casi 1.25 dólares estadounidenses. Si ese billete de 100 trillones de dólares tenía ese tipo de cambio, solo ese billete valdría más que todo el dinero que hay en el mundo. Más que el doble. Pero aunque esto fue muy ridículo, es considerado como la segunda peor inflación de la historia, después de Hungría en 1946. La inflación en Zimbabue tuvo su pico a mediados de noviembre de 2008, pero su máxima inflación mensual fue de 79.6 mil millones%, mientras que la inflación mensual más alta en Hungría que ocurrió en julio de 1946 fue de 41.9 cuatrillones%, con una duplicación de los precios cada 15 horas. Para poner esto en perspectiva, en un país con un nivel de inflación saludable de alrededor de 3%, los precios se duplican cada 23 años. La moneda de Hungría se llamaba el pengo, y con el aumento de la inflación introdujeron el vilpengo, como abreviatura de 1.000 millones de pengo. Así como el récord de la inflación mensual más alta, Hungría tiene también el récord de la denominación más alta de un billete de banco. El billete de 100 millones de vilpengo, que es 100 millones de 1.000 millones de pengo. Unos billetes de 1.000 millones de vilpengo fueron impresos pero nunca se emitieron. En 1941 el tipo de cambio era de 1,5 pengo por un dólar estadounidense. En 1946 cuando se interrumpió el uso de esta moneda, había un tal descontrol que si se juntara todo el dinero que había en el país tendrían el valor de 1/10 de un centavo estadounidense. Hungría pasó a usar una nueva moneda, el forint. Un forint vale 400 octillones de pengo. Ese número tiene 29 ceros. Así que es por eso que el gobierno no puede simplemente imprimir dinero para pagar sus deudas. Porque esto siempre termina mal.
Es importante también entender el significado de la deuda nacional. La deuda nacional es mucho más complicada que la deuda personal. No es simplemente un caso de le debo dinero a la gente. Tomamos el ejemplo del país con más deuda nacional, los Estados Unidos, que en realidad tiene una deuda de alrededor de 17 billones de dólares, y tal vez seas consciente de que el país al que Estados Unidos le debe más dinero es China. Aunque esto es cierto, es un poco engañoso, ya que de la deuda total, China solo representa el 8%. En realidad la mayor parte de la deuda es del mismo gobierno de Estados Unidos, por unas organizaciones como la Seguridad Social o la Reserva Federal. Además de esto, otro 30% es de los ciudadanos estadounidenses. Y a pesar de que el 8% de 17 billones es todavía mucho dinero, China no puede simplemente golpear a la puerta de la Casa Blanca y pedir 1.2 billones de dólares. Esto no funciona de esta manera. Básicamente, el Departamento del Tesoro establece unos bonos de tesoro. Puedes comprar estos bonos, y el gobierno va a pagarte intereses sobre ese bono cada año. Después, una vez que los bonos maduren, van a comprarlos de vuelta de ti. Ahora si un país se encuentra en un problema financiero, podría tener que incumplir el pago de sus deudas, lo que significa que no te van a devolver tu dinero. Pero Estados Unidos es generalmente considerado como una inversión libre de riesgo, porque el dólar estadounidense es la moneda más usada y más confiable en el mundo. De hecho, está escrito en la Constitución que Estados Unidos no puede incumplir el pago de sus deudas. Te dejo con esta idea final. Y es lo que creo que es posiblemente la mejor manera de resumir por qué los gobiernos no pueden simplemente imprimir una cantidad ilimitada de dinero. Si el dinero crece en los árboles, tendría el mismo valor que las hojas.